Muy buenos días a todos. Espero que todos nos escuchen bien. Bien, entonces nosotros vamos a empezar la sesión de hoy con un tema bastante importante que es si su revista es realmente electrónica. Y vamos a tener la presentación de nuestra querida Angélica de Souza Alves de Paula, que es bibliotecóloga aquí en Bireme y que ya tiene muchos años de experiencia en este área de editoración científica y también ya aquí en Bireme creo que está 2 años, ¿no? Entonces, ustedes también ya conocen a ella de otras, de la presentación de año pasado y también de las presentaciones que está realizando para la red de cooperación de Lilacs y de BBS. Bien, entonces vamos a empezar ahora y ya voy a pasar la palabra a ella para que pueda hablar sobre este tema. Muchas gracias y buena sesión a todos. Muchas gracias. Déjame parar de compartir aquí y voy a pasar para él. ¿Está bien? Un minuto. Menos, ¿no? Buenos días a Pasar la todos. función. Mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Déjame. Listo, Angélica, ya he pasado para la Sí, función. pronto, creo que ya están, ya pueden ver, ¿no? Entonces, este es el tema de hoy, ¿no? Su revista es electrónica. Hoy soy solamente la presentadora, pero tuve ayuda en la elaboración de este contenido de profesor Piotr, que está en línea, profesora Nancy, doctora Lilian Caló, de Bireme, Sueli Suga y Juliana Reis. Muchas gracias a todos por la colaboración y por la ayuda. Bom, entonces, para empezar, vamos a hablar sobre acerca de 3 grandes marcos estruturais da comunicação científica. O primeiro, em 1665, as primeiras revistas, não, Philosophical Transactions e Jornal de Savants. Depois, o próximo marco foi só 300, mais de 300 anos depois, em 1990, com a digitalização de los contenidos. Depois, em 2000, com o marco do acesso aberto, né, Open Access, e recentemente, 2015, de la ciência aberta, ou Open Science. Então, do primeiro marco até o segundo, foram mais de 300 anos, não? 325 anos. E durante este tempo, as revistas han servido para difundir os progressos científicos e para reconhecer as autorias de estos avances sem alterações nem sobressaltos em sua estrutura nem funcionamento. A partir de 1990, se han ido introduzindo de maneira escalonada 3 grandes cambios, no, que já he mencionado. A primeira grande transformação para las revistas fue la digitalización de los contenidos, né? Es a la posibilidad de difundir los artículos en formato digital, ¿no? Esto alteró sustancialmente no tan solo el sistema de producción, né, rebajando los costes, sino también la distribución, ya que se facilitó que los contenidos llegaran de manera inmediata a cualquier parte del mundo, creando una audiencia global. Criando uma audiência global. A segunda transformação, em 2000, é quando aparece o acesso aberto, que é um novo modelo de comunicação basado em difusão livre e gratuita de los contenidos acadêmicos. Este cambio afectou não só o sistema de difusão, né, que os lectores já não terão barreiras para a consulta de los contenidos, já não han que pagar por isto, sino também a modificação no modelo econômico que sostiene o mercado de las revistas científicas.
¿no? Porque han aparecido nuevos editores, se han creado repositorios, se ha trasladado el coste del lector al autor y otras transformaciones más. Y finalmente, a partir de 2015, con la consolidación del acceso del concepto de ciencia abierta, se empieza a perfilar un nuevo modelo de investigación que supone ampliar la apertura no tan solo a la fase de difusión de la ciencia, sino también a la recogida de datos, que deben ser abiertos a la revisión por expertos, a la colaboración ciudadana. Entonces, hoy vamos a nos focar en estos dos marcos, da digitalización de los contenidos y del acceso abierto. Porque ciencia abierta, Open Science, este tema se tratará en la 8ª sesión, en octubre. Para apoyar, ¿no?, la importancia de tratar este asunto, quiero traer 4 citas aquí. Una es sobre Paul Otlet. Entonces, a principio del siglo XX, aún muy por debajo de los avances tecnológicos recientes, Paul Otlet, que padre de la documentación, ya criticaba el modelo tradicional de publicación científica y en diversas charlas ya mencionaba la necesidad de un nuevo estándar de publicación. Otlet era plenamente consciente de la necesidad de un nuevo formato que debería basarse en una forma colaborativa de representación del contenido. Entonces, ya mucho tiempo que se habla sobre esto. Otra charla es creo que esto es del año pasado, 2019. Desde hace algum tempo, a comunidade científica siente a necessidade de novos modelos de publicações, modelos que não sejam só na cópia eletrônica da página impressa, como é o documento PDF, mas que permitam ao investigador interactuar com outros investigadores e também com os sistemas automatizados subyacentes às novas concepções de publicações. Ok? Então, muitas vezes utilizamos o PDF, mas é só uma cópia do artículo impresso. Não utilizamos toda a potencialidade que a internet nos dispone a nós. Outro, creio que é de 2010. Um documento eletrônico não é uma versão eletrônica de um documento tradicional em papel, com adornos como hipervínculos, fotos coloridas e animações ilustrativas. Em cambio, um documento eletrônico é um documento que compreende uma variedade de diferentes tipos de informação que se apresentam juntas por um autor com o fim de formular um argumento científico integral. E a próxima, esto es, creo que de 2003, se não me engano, ou 2011, perdão. En las últimas décadas, las mejoras en el artículo académico han sido principalmente en términos de entrega, né, electrónicamente, ao marco de la digitalización del conteúdo. Descubrimento, a búsqueda de texto completo, de acesso aberto, así como una serie de mejoras específicas en menor escala, como la posibilidad de cargar datos complementarios. Sin embargo, en términos de estructura y forma, el artículo actual es, en general, el mismo que en las primeras revistas científicas del siglo XVII. Entonces, por estas 4 citas vemos la importancia de tratar de este tema, ¿no? Espero que estén entusiasmados con este tema para discutir las próximas falas. Entonces, por cuestiones didácticas, dividiremos el contenido en 3 áreas. Esta es una idea que vi que Geoffrey Builder, de Crossref, utilizó y creo que es perfecto para utilizarmos en esta presentación de hoy, ¿no? Que es área de visibilidad, interoperabilidad y credibilidad. ¿Y qué tienen en común?
La terminación habilidad. No, es una broma. Entonces, empecemos con la visibilidad. Muchas veces, ¿no? Hasta algunas citas edito sobre difusión, ¿no? Diseminación. Muchas veces utilizamos estos términos, pero creo que son muy vagos, muy amplos, ¿no? Remite a algo desorganizado. Prefiero que utilicemos la expresión comunicar, ¿no? Creo que es lo correcto, nuestra verdadera función, lo que implica el intercambio y implicación, involucramiento de varios actores en este proceso, ¿no? Ah, estaba conversando con Juliana y Sueli cuando estábamos elaborando este conteúdo. Creemos que no creemos que los autores tengan A% de responsabilidad y los editores tengan B%. Creemos que todos los involucrados tienen 100% de responsabilidad en lo que les conviene, ¿no? Entonces, con esto en mente, dicho esto, la calidad de una revista comienza en las instrucciones a los autores. Esta afirmación cabe en todas las etapas de visibilidad, interoperabilidad y credibilidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si queremos que los artículos sean bien presentados, con todas las informaciones necesarias que las bases de datos piden, esto necesita estar claro en las instrucciones. Por ejemplo, sobre financiación de pesquisa. Mesmo que no tenga, es necesario escribir que no tuvimos financiamiento, perdón, no me acuerdo directo la expresión en español, de esta investigación, ¿no? Entonces creo que esta afirmación perpasa por todas las tres etapas. Y haciendo una relación con las sesiones anteriores, para garantizar la calidad en el aspecto de visibilidad, en política editorial, destaqué algunos puntos. ¿No? Prever indexación en base de datos. ¿Por qué? Muchas de las acciones de la revista se basarán en esta decisión. Lo correcto es que la revista busque adaptarse a las bases donde quiere estar indexada y no buscar bases en las cuales ellas pueden encajarse como están, ¿no? Como hay otro punto, creación de plantillas o templates, ¿no? Como existe todo un trabajo de diagramación, no tiene cabido utilizar estas instrucciones a los autores determinando el tipo de fuente, tamaño, espaciado, ¿no? Cree plantillas para los autores y facilite su propio trabajo. ¿No? Utilice las instrucciones para aspectos de contenido, de calidad de contenido, no solo de presentación formal. Y utilizar guías para evaluación. ¿No? No deje la evaluación por pares de manera desordenada. Haga formulários com perguntas objetivas e que permitam evaluar todos os aspectos necessários. Okay? Acerca do fluxo editorial, destaco um ponto, né, de utilizar ferramentas em linhas ou automatizar processos. Por quê? Há várias possibilidades de ferramentas em linha e gratuitas que podem agilizar nossas atividades. Google Drive, Mendeley, EndNote, muitas ferramentas. E um erro recorrente é utilizar o JS solamente como uma plataforma de disponibilização de los artículos em PDF, né? Pero mantener o processo sendo hecho, por exemplo, por e-mail, por correo electrónico. O JS es justo para la gestión electrónica del proceso, ¿no? Entonces utilicen esta modalidad, esta facilidad. Y hay que mantener la participación de todos los miembros del equipo. Miembros do equipo editorial, independente da função, editores, bibliotecários, diagramadores, maqueteiros, devem ser eternos estudiantes, não? Devem estar sempre atualizando-se. É comum que revistas com editores jubilados tenham um modelo mais
tradicional de gestión, pero estimule la autonomía y la participación de todos de forma crítica y no solo operativa. Es muy común ver miembros de equipo editorial que se especializan en algún proceso, por ejemplo, XML o, no sé, diagramación, né? Como ellos no tienen autonomía en sus revistas, eles abren una consultoría y empiezan a cobrar caro por los servicios. Entonces, creo que la naturaleza de nuestra actividad debe ser colaborativa, no competitiva, né? Sé que es una visión romantizada, pero mientras pueda, la perseguiré. Tenho uma visão muito romântica da comunicação científica, creo en ella y voy a luchar por ella. Entonces, como alguien que ya ha trabajado en revista y ama esto, es doloroso decirlo, pero es la realidad que debe ser encarada. El protagonismo no es más del fascículo de la revista, sino del artículo. En la literatura esto es llamado de publicación individual, ¿no? Tenemos que tener esto en mente. Y esta nueva realidad inevitablemente altera nuestro flujo de trabajo. Entonces, las dos opciones que se están utilizando actualmente son el flujo continuo, que también tiene características de Ahead of Print, que algunas características de esto. Todavía la revista aún tiene una versión impresa. El volumen es dividido por números. La paginación es continua. Por ejemplo, el artículo 1, la paginación es de 1 a 18. El artículo 2 es de 19 a 26. El artículo 3 de 27 a 33. Es continua. La sumisión de artículos es abierta, sin interrupción, por eso es flujo continuo. Se provee a versión en PDF o HTML tan pronto como sea aprobado, pero con paginación provisional. O sea, después que el número se cierra, hace toda una revisión de la paginación, se estructura, si el sumario es dividido por secciones, hace toda esta organización, se pone la paginación y publica nuevamente, ¿no? Es el próximo ponto, né? En el momento del cierre del número, se inserta la paginación oficial. Es ruim se quedar sentada, prefiero manterme en pie cuando hablo. Y la otra modalidad es publicación contínua. Aqui, reforço que esta é a maneira por la que eu, Angélica, entendo como modelo ideal, né? Não é definitiva e há autores que pensam diferente. A própria professora Nancy, em la última sessão, mostrou que a publicação contínua, por exemplo, pode ser dividida por fascículos e a própria revista PLOS ONE, que é uma referência, adopta, né, esta divisão aún. Então, aqui não é definitivo, é uma ideia minha. Então, a publicação contínua se caracteriza por um volume por ano, sem divisão por números. A revista é exclusivamente em linha. A paginação é independiente, que é o caso de Elocation, que vou falar mais adelante. A submissão de artículos sempre aberta, sem interrupção, e provee versão em PDF ou HTML tão pronto como se aprovado de forma definitiva. Depois que publica, não há mais cambios em las informações do número do fascículo. Okay. Em la última sessão, tiveram muitas perguntas sobre isto, assim que vamos explicar rapidamente sobre Elocation. Que é? É uma numeração sequencial para o controle da identificação do artículo e nesta nova modalidade de publicação contínua para identificar a paginação eletrônica.
si se forma por la letra E acompañada de un código numérico. Entonces, aquí trago un ejemplo. Vea que, déjame buscar el apuntador. Aquí está. Antes colocaríamos la paginación, por ejemplo, de 1 a 12. Ahora sustituimos por elocation. ¿Okay? Pero note que este ejemplo, a pesar de ter elocation, la revista utiliza a paginación como la cantidad de páginas. O sea, este artículo tiene 12 páginas en PDF, en la versión PDF. Porque algunas veces quieres hacer una cita de un excerto del texto y puede colocar que está en la página 11 de aquel artículo, pero la paginación oficial es elocation. Y esta revista también es flujo continuo, pero tiene números, es dividida por números. Otro ejemplo, como he mencionado, plus one, que está pequeño. Déjame aumentar. Entonces, cuando aumento, no puedo utilizar el apuntador. Déjame aquí. Que elocation tiene aquí fascículos, ¿no? División por fascículos. Y aquí también colocan la cantidad de páginas, no es paginación, es la cantidad de páginas. Por ejemplo, este artículo tiene 14 páginas. Esta es la primera página de las 14. No es la paginación que va a utilizar en la citación, en la cita, en la referencia bibliográfica. ¿Okay? Algunas revistas utilizam hay toda uma maneira, um modelo, né, seguem uma estrutura para definir esta expressão. Por exemplo, aqui está em português, é uma revista que utiliza sempre zero, que é um dígito separador, os dois dígitos finais del año, neste caso 19, zero novamente, e o número do artículo por posição. En este caso, es solo un volumen sin fascículos. Entonces, ven que aquí está ordenado, ¿no? 2, 3, 4, 5. Esta es una manera, no hay reglas. Otra manera, por ejemplo, aquí, vean que no es continuo. Por ejemplo, el primero es 15, 4, 2, 5, 2. El segundo es 15, 5, 0, 7, 8. Esta revista, no caso, utiliza o número, e não JS, o número de ID que o artículo recebe no momento da submissão. Ou seja, não existe um modelo correto de fazer o allocation, mas é importante adoptar sempre uma norma, um modelo e seguir sempre, para não ter duplicidade, não? Aqui, voltando, li rapidamente a pergunta. Nestos casos que tiene aquí es cantidad de página, esto no sirve para la referencia, no se pone. Aquí, como ellos, a sugerencia de citación, ¿está viendo? E0233712. Esta es la referencia. En relación a la cita, las normas de hoy, aún parece que nuestras normas siempre están detrás de las actualizaciones. Entonces, no sé decir con certeza si debe incluir, por ejemplo, la citación de una frase, si debe incluir página 2. Esto me perdona, no sé decir. Si alguém souber decir esto com certeza em las citas, não em la referência, agradeço. Então, vamos a seguir. Aqui, agora quero apresentar alguns errores em el artículo em PDF que demonstram que a revista todavia está em el processo editorial impresso. Desafortunadamente, estes são exemplos de LILACs, pero já comuniquei as pessoas responsáveis para que
hagan los cambios necesarios. Por ejemplo, yo encontré un artículo para mi investigación. Cuando clico en el texto completo, voy para esta página que tiene la revista completa, ¿no? Y tengo que procurar encontrar dónde está el artículo que me interesa lá dentro. Es muy desanimador, ¿no? Y no puedo seleccionar textos porque cuando clico la página cambia, ¿no? Entonces, aquí es el modelo impreso visto en la tela, en la pantalla, ¿no? Otro ejemplo, artículos sin ninguna identificación. Aquí se voy a utilizar este artículo. ¿Cuál es la revista? La paginación, el volumen, año. No tiene nada. Solo es un Word, un artículo en Word en PDF. Mas no dije. Identificamos que es un artículo por la estructura, ¿no? Pero no tiene informaciones para las citas o que den credibilidad, ¿no? O aquí solo PDF del fascículo completo. Es lo mismo, o mismo caso del primero. Entonces, tengo que procurar aquí 135 páginas. Nossa, até me queda perezosa para encontrar o artículo que necesito aí dentro, não? Porque se em Lilacs ou em la base de dados me describem um artículo, se clico no PDF, quero aquele artículo, não a revista, não? Outro, PDF imagen, la digitalización de la revista. Esto no hay posibilidad de seleccionar el texto y no es legible por máquinas. Por ejemplo, se colocar en el buscador no va a encontrar este artículo porque es una imagen, ¿no? Otro ejemplo, artículo en PDF como una copia exacta de la versión en HTML. Aquí una revista que publica en los dos formatos. Ellos copian el texto, ponen no Word, só na primeira página colocam o nome da revista, volume, año, e depois permanece igual. Ou seja, cada formato, né, cada versão, cada soporte, é necessário um formato de apresentação diferente. Não dá para utilizar as mesmas maneiras em todos os soportes. E agora, creio que é um dos piores. PDF com marcas de impressão. Há muitos artículos assim que a gráfica envia para os editores aprobarem para a impressão e eles publicam este PDF com todas as marcas. Isto não é cabível. Então, depois destes errores, antes de passar para a seguinte etapa, me gostaria de mostrar dos gráficos, né? Tenha em conta, né, aqui, é de 2018, este estudo. Vean que aqui não apresenta a opção de utilizar materiais impressos. A pergunta foi, quando você necessita fazer uma investigação, né, fazer uma búsqueda de artículos de um tema específico, qual o mecanismo de búsqueda que utilizas, não? O mais utilizado é bases de dados específicas, não? Aqui páginas de bibliotecas, comunidades, sites do publisher, por alertas das revistas, na própria página da revista, por mecanismos de búsquedas, um mecanismo acadêmico como o Google Scholar. É muito interessante. E o outro gráfico é específico das ciências da saúde, como é este comportamento.
Vean que os mais utilizados são bases bibliográficas, aqui Google Scholar, né? Mecanismos acadêmicos, não sei como traduzir isto. E busca em la web geral, es Google, ¿no? Entonces, con esto en mente, vamos a hablar sobre interoperabilidad. Cuando hablo de interoperabilidad, quiero decir la visibilidad electrónica, ¿no? El artículo debe ser legible por máquinas y rastreables por robots. Entonces, no basta solo que, por ejemplo, aquel PDF que mostré que sabemos que es un artículo por la estructura, pero una máquina no sabe qué es porque no tiene ninguna información que diga que es un artículo. E quando hablamos sobre interoperabilidade, ser legible por máquinas, hablamos de metadados, o que são, né? Além de dados sobre dados, né? Eles servem para descrever, identificar e definir um recurso eletrônico com o objetivo de modelar e filtrar o acesso, términos e condições para o uso, autenticação e avaliação, preservação e interoperabilidade. Então, são metadados. Os metadados servem para todo esto. Aqui trago uma cita que é muito interessante para refletirmos, para pensarmos acerca de elas. Você recebe, de acordo em buscador acadêmico, graças. Você recebe de acordo com o que envia. Então, os benefícios potenciais das bases dependem da qualidade dos metadados legibles por máquinas e dos arquivos de los artículos que as revistas colocam em eles. Ou seja, em Lilacs temos controle de qualidade, mas não é tão minucioso porque temos poucas pessoas, por isso sempre estamos oferecendo capacitações, porque, em último caso, a qualidade reflete o trabalho do próprio editor, como ele alimenta a base de dados com seus metadados, não? E isto empieza em sua própria revista. Então, quando falamos sobre metadados, precisamos falar sobre OAI, que é Open Archives Initiative. É diferente de OA, que é Open Access. Aqui, Open Access é acesso aberto, não? Todos, não é necessário pagar, todos têm acesso ao texto completo. Open Archives, né, é desenvolvimento de código compartido para etiquetas ou tags de metadados, por exemplo, date, author, title, journal. Né? Os textos completos de los documentos podem estar em diferentes formatos e ubicações, pero se usam as mesmas etiquetas de metadados, se vuelven interoperáveis. Okay? Então, quando falamos de Open Archives, temos que falar um pouco sobre web semântica, que é conjunto de atividades desenvolvidas com tendência à criação de tecnologias para publicar dados legibles por aplicações informáticas. Se basa em la ideia de añadir metadados semânticos. Semânticos, né, estudo do significado de los términos linguísticos, e ontológicos. Ontológicos não é uma ontologia, mas é uma hierarquia de conceitos com atributos e relações que descrevem o conteúdo, o significado e a relação de los dados a la web. Então, é um vocabulário para utilizar em la web que os computadores podem conversar, é o idioma de los computadores. E não é possível falar de Open Archives, web semântica, se não falarmos de Dublin Core, que é um modelo de metadados elaborado com o fim de descrever objetos digitais como vídeos, sonidos, imagens, textos e sítios web. E no sistema Dublin Core, tem 15 definições ou elementos
né, semânticos descriptivos. Então, se veo, por ejemplo, HTML es una forma de Dublin Core. Entonces, se veo aquela etiqueta, por ejemplo, title, sei que é o título. Entonces, es posible entender esta semântica que pretendem transmitir um significado semântico a las mismas. Estos 15 elementos são divididos em 3 grandes grupos, ¿no? Que es por contenido, a descripción de contenido, que es título, descriptores, palabras clave, fuente, tipo de recurso, relación, cobertura, de propriedade intelectual, que é autor, editor, outros colaboradores, derechos, e instanciação, que é a fecha, o formato, identificador de recurso, idioma, ¿ok? E aqui, hablando um pouco de Dublin Core, aún no, em Lilacs no logramos fazer a cosecha de metadados, né, hacer esto automaticamente, porque a maioria das revistas, incluso o JS, utiliza Dublin Core, né, e Dublin Core não tem campos inequívocos para o título da revista, volumen, edición e número de página. Em Lilacs, nuestra estructura es así. Tenemos el registro fuente, es como una pasta en su ordenador. Abre una pasta, una nueva pasta, es pasta en español, carpeta, una nueva carpeta, y con todos los artículos dentro de esta carpeta. Este es un volumen, esta carpeta es un volumen. Y esta información de la carpeta, Dublin Core no tiene, solo tiene de los artículos, por esto tenemos esta dificultad en hacer la cosecha automática, pero vamos a mudar. Y hay varios otros formatos, por ejemplo, Mark 21, o próprio XML, Dublin Core utiliza, pero XML es un servicio caro y tiene o JATS, né? JATS, que é uma linguagem específica para revistas científicas. Não sei tratar em termos técnicos destas questões, perdóname, pero no próximo ano podemos trazer expertos neste assunto para tratar melhor. Okay? E agora, em aspecto de credibilidade. Destaque alguns pontos, né, de aspectos que traem credibilidade à revista. O primeiro aspecto é peer review. Una revista que no tiene peer review no es una revista científica. Pero no voy a tratar de este tema porque será nuestra próxima sesión. Será a doctora Lilian Caló, de Bireme, que va a tratar sobre esto. Ella es una experta en esto y va a traer muchas cosas. Segundo tópico, o segundo punto que transmite credibilidade à revista é sua indexação em base de dados, não? E este tema também não dá para falar de outras porque somos Lilacs, não? Outras bases têm que fazer búsqueda em las próprias bases, pero acerca de indexação em Lilacs foi nossa primeira sessão que Sueli falou sobre esto. Outro aspecto é a preservação digital. O professor Piotr me escreveu que uma revista que não preserva, né, digitalmente não é uma revista eletrônica. Hoje em dia, tem que ter a preservação digital. Outra questão, Uniform Research Identifier. Es una mistura portuñol, español, inglés, es mucha cosa. Que son identificadores, ¿no? Como ISSN, DOI, ORCID, y adopción de guías de buenas prácticas. Entonces voy a hablar de estas tres, porque estas dos, una va a ser respondida, contestada en la próxima sesión, y a la otra ya foi hecha. He sido hecha? Foi hecha? Não estou aprendendo. Então, sobre preservação digital.
es o conjunto de actividades ou processos responsáveis de garantizar o acesso contínuo a largo prazo à informação científica, tecnológica e cultural existente em formatos digitais. É um Perdão, está repetido aqui duas vezes o mesmo trecho. E quando falamos de preservação digital, a ferramenta mais comum o JS utiliza é que é o LOCKSS, né, que é a Lot of Cops Keep Stuff Safe. Que sua arquitetura tem 4 pontos, né? O primeiro ponto, se pode realizar manualmente no sistema ou através de plugins para repositórios. Segundo, através de um simples processo de verificação, o sistema compara continuamente as versões dos dados almacenados em las diferentes cajas e lo restaura imediatamente se é necessário. O ponto 3 de sua arquitetura. O sistema pode proporcionar o conteúdo preservado com um proxy cache web ou através de soluções de metadados quando o sítio da editorial não está disponível. E o quarto ponto, proporciona administração através de uma interface web que permite aos administradores selecionar novos conteúdos para a preservação, monitorear o conteúdo que se está conservando e controlar o acesso ao conteúdo preservado. Normalmente, o LOCKSS é utilizado em grandes instâncias, não em revistas individuais. É possível hacer esto, pero muchas veces el repositorio, o portal de revistas de una universidad o la propia universidad tienen sus herramientas de preservación digital. Okay. Ahora, hablando un poco sobre los identificadores de recursos, ¿no? Primero, ISSN. Una revista que no tiene ISSN no es una revista, no puede ser caracterizada. ¿No? Da mesma forma, por exemplo, em Brasil, temos o cadastro de pessoa física, é nosso CPF. Se não temos CPF, não somos considerados cidadãos, não? Então, a revista tem que ter ISSN, que é um número internacional normalizado para publicações seriadas. O ISSN, quando existe SXN, existe um manual de descrição desses metadados todos, um manual bem grande, creio que umas 200 páginas, e deve descrever exatamente a revista. Se vou ao portal de ISSN e vejo aquelas informações, elas têm que traduzir exatamente. Então, os editores devem manter estes dados atualizados. A periodicidade tem que estar de acordo o correio eletrônico, o enlace para a revista em linha, todas as informações devem estar sempre atualizadas, porque é aquilo que vai me dizer, por exemplo, se venga a Bireme, queres participar conosco, com nós outros, me dan su documento, vou a ver, aqui diz que tu eres rubia, eres castanha. Não, assim, o documento, quando vas entrar na base de dados, o documento SSN precisa estar de acordo com a revista, ok? Reforço muito isso porque o SSN está muito desactualizado, muito. Sempre nos olvidamos de fazer estas atualizações. O próximo é o DOI, que é o identificador digital de objetos, né, basado em la norma ISO 26324 de informação e documentação. E o DOI não é só para artículos, não, senão pode ser cada componente do artículo pode ter DOI, figuras, tabelas, não? E recomendamos, sabemos que é um serviço que custa, tem seus custos, pero por lo menos os artículos devem ter DOI, né? Algumas revistas têm um DOI
para cada volumen. No, cada artículo debe tener un DOI, ¿ok? Porque es esto que va a identificar el artículo, que va a evitar que haya errores en las referencias, en las citas, en la contagem del artículo, ¿ok? Outros identificadores, não? Temos identificadores de autoria, OrcID, Researcher ID, Scopus ID, Google Scholar ID. Procurem sempre utilizar algum destes. Em Linux utilizamos, recomendamos o OrcID, porque há muitos nomes que são iguais, para evitar estas confusões e para dar crédito à pessoa correta. Existem identificadores de instituições, que é o ISNI, que é International Standard Name Identifier. Aqui mudou, é ISO, é a norma ISO 27729. Aún não é muito utilizado, mas é importante que OrcID hace esta conferência em ISNI, porque algumas vezes traducimos los nombres de las instituciones. Yo personalmente creo que esto es un inequívoco. Por ejemplo, me llamo Angélica. No voy a cambiar mi nombre cuando estoy en otro país. Mi nombre siempre será Angélica. Entonces, mi universidad es Universidad de São Paulo. Siempre será Universidad de São Paulo, no University of São Paulo. ¿Ok? Entonces, es importante que las instituciones tengan este número, esta identificación también. E identificadores de fomento, que a Crossref, a mesma que fornece o DOI, fornece identificadores. Por exemplo, em São Paulo temos a FAPESP, que é Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Ela já tem um DOI. Cada instituição, cada agência de fomento, cada instituição de fomento tem um DOI que caracteriza ele. Ok? E agora, finalizando guias de boas práticas, não? Aqui vou recomendar 4. O primeiro é a Rede Equator, para nós que somos da área de saúde. A Rede Equator tem como objetivo melhorar a confiabilidade e o valor da literatura em investigações médicas, estimulando informe transparente e exato de investigações em saúde. Equator tem uma série de ferramentas para analisar, por exemplo, ensaios clínicos, tipos de artículos. Para cada tipo de artículo, há ferramentas específicas para evaluar aquele documento, saber se está de acordo. Então, utilizem isto quando forem a desarrollar as guias de avaliação para peer review. É muito importante esta rede e as ferramentas que ela fornece. Outra guia, né? É a COPE, que é o Committee on Publication Ethics, que é o Código de Conduta para Editores Científicos e tem uma relação de diretrizes de boas práticas em publicação científica. Todo editor, todo integrante todo membro da equipe editorial deve ler, ter em conta estas diretrizes. Outra guia é ICMJE, não? Que é International Committee of Medical Journal Editor, que há um conjunto de diretrizes produzidas por o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas para estandarizar a ética, preparação e formato de manuscritos sometidos à publicação em revistas biomédicas. Então, nós que somos da área de saúde, é importante ter em conta todas as recomendações. Lá, nestas diretrizes, há hasta todos os papéis, os deveres e responsabilidades do editor, do autor. Quem são os autores? São os que hicieron os gráficos? São os que escreveram, os que normalizaram? Não existe todo e é atualizado periodicamente estas diretrizes. É muito importante ter sempre em conta.
Y traigo a ustedes a metodología LILACS, ¿no? Que es un componente de la Biblioteca Virtual en Salud en continuo desarrollo, constituido de normas, manuales, guías y aplicativos destinados a la colecta, selección, descripción, indización de documentos y generación de bases de datos. Y en nuestra metodología tenemos una serie de recomendaciones, por ejemplo, la indización temática de los artículos, que es un gran diferencial. La mayoría de las bases de datos no hace esto, y esto ayuda mucho la búsqueda y la divulgación y la comunicación de los artículos, ¿no? Para que ellos sean realmente utilizados. Creo que nuestro deseo más do que sermos citados para tenermos puntos o calificaciones, queremos que nuestra pesquisa alcance vidas, que haga la diferencia, ¿no? Que de fato lo que pesquisé, lo que investigué, pesquisé lo que investigué, o lo que os autores investigaram, sus, sus achados, ah, la palabra. Enfim, que as pesquisas, as investigações sejam utilizadas de hecho, ¿no? Então, em LILACS temos o resumen estruturado. Esto ayuda para que el resumen tenga todo lo que sea necesario. Muchas veces estamos leyendo un artículo y el resumen es un excerto que la persona, que el autor piensa que ser interesante, que está en la introducción. No, el resumen tiene que, se leo el resumen, tengo que saber todo lo que está en el artículo para saber si voy o no a utilizarlo. Y esto también facilita la búsqueda, ¿no? Ser encontrado o artículo quando o resumen é estruturado. É o DEX, que são nossos descriptores em ciências da saúde para a indização temática. Quando utilizamos estes términos em las palavras claves, em los descriptores de los artículos, que é um vocabulário da ciência da saúde, é melhor, não? De hecho, de nuevo, va a ser encontrado este artículo, se utiliza las expresiones correctas. Hierarquia de afiliação, por exemplo, utilizamos sempre da maior para a menor, por exemplo, universidade, faculdade, departamento. Então, esto é uma prática comum de las bases de dados, ¿no? Para apresentar qual a afiliação de los autores. Então, as revistas podem utilizar isto em seus artículos. Então, temos muitas coisas. Há muitas outras coisas que poderia tratar aqui. Creio que tenha aclarado algumas dúvidas e posto outras em lugar para que estemos inquietos e sempre procurando por las respuestas, ¿no? La idea no es traer respuestas listas, pero hacerlos pensar y repensar sus prácticas. Y la pregunto nuevamente, diante de todo esto, ¿no? De las cuestiones de visibilidad, interoperabilidad y credibilidad, ¿su revista es realmente electrónica? Muchas gracias. Querida Angélica, felicitaciones por su presentación, fue excelente. Entonces ahora abro para preguntas aquí en el chat que Angélica ya ha contestado. Ahí, excelente. Dijo aquí Flávio Hasron de Argentina. Muy bien, gracias Flávio por su presencia aquí en línea. Bien, yo voy a leer las preguntas que hay aquí, que enviaron para el host de la sesión. Y hay algunas que yo creo que tú ya has contestado, pero si quiere completar la respuesta, ¿está bien? Déjame ver aquí.
Solo un minuto que yo estoy buscando. Professora Nancy, professor Piotr também estão em linha e ¡Ay, qué podem nos ajudar. lindos! Muchas gracias, queridos. Nosotros Estão sempre siempre, conosco. sí, verdad, desde el año, el profesor Piotr está desde el año pasado y este año tenemos también Nancy con nosotros. Muchas gracias, profesores. Muy bien, creo que ahora... Jorge Enrique Pérez Cárdenas. En el momento de referenciación del artículo con e-location, ¿cómo debe aparecer esta paginación? Tú has contestado durante la sesión, pero creo que cabe aquí hacer una respuesta completa, ¿no? Sim, na referenciação, ah, onde antes colocávamos a paginação, né? Por exemplo, dos extraço, não, guión, Guión. 10, agora colocamos a expressão e a expressão numérica que representa esta paginação. É a identificação do artículo em la publicação contínua. Hay una pregunta aquí de Dara Social Higueros Pellecer, que creo que es distinto porque es en la cita. Entonces, cuando un artículo tiene location y aparte la cantidad de páginas, que tiene 12, en el ejemplo era 14, ¿no? En la citación, ¿qué número debo colocar? No me quedó claro. Também contestei em la pergunta. Em la citação, eu não sei dizer. Por exemplo, cada norma tem uma questão. Por exemplo, em Brasil, temos a ABNT, que é necessário colocar a paginação, pero com esta nova modalidade de publicação contínua, não foi atualizada. Foi atualizada as normas para referência, pero para as citas não foi atualizada. Então, não sei. Creo, yo colocaría la paginación, la cita colocaría la paginación porque si alguien quiere leer, quiere buscar la misma cita que yo, va a localizar más fácilmente en el documento. Pero no sé si esto es o correcto o mandatorio. Yo pienso que si hay alguien aquí en la sesión virtual que Sí, sepa, por sería favor. aportar la respuesta que sabe. Dara Susel ha hablado que ENAPA solicita colocar el número de página cuando es una cita textual. Pero si hay otras personas que saben, por ejemplo, en Vancouver, ¿no? Y CMJE, creo que es importante, porque cuando nosotros estamos hablando de estándares, si nosotros definimos dentro de nuestras instrucciones a los autores que utilizamos, por ejemplo, el Vancouver, ¿no? El CMJE, hay que seguir este estándar, ¿verdad? Entonces, en APA puede no ser el estándar que el editor ha elegido como siendo el estándar de la revista, ¿está bien? Quando eu trabalhava com a BNT, que não é muito utilizada na área da saúde fora de Brasil. Então, vocês não sei responder. Está bien. Entonces, si hay alguien ahí que sabe, por favor, contesten ahí en el chat, que ahí podemos también tener esta información para nosotros Sí. y después hacer algo con estas informaciones que estamos ya pensando, ¿no? Bien, Liana Penabad Camacho. ¿El e-location requiere algún tipo de registro como lo requiere un DOI? ¿O simplemente sustituye la foliación o paginación? ¿Qué ventajas tiene el e-location en comparación con la paginación tradicional? No hay necesidad de registro, simplemente cambiar el formato. No es cuestión de ventajas. Cuando la publicación es continua, este es el estándar. Publicación continua, se utiliza el location. No se utiliza paginación para publicación continua.
Comentario de Marta Lucia Ruiz Arango. Buenos días, demasiado interesante esta conferencia. ¿Qué posibilidad hay de que nos envíen la grabación y o la presentación? Muchas gracias. Vamos a disponibilizar provavelmente amanhã. Enviaremos um correio com os enlaces para o vídeo e para a gravação do vídeo e a apresentação em PowerPoint. Va a estar disponível em nossa página. Também há todos os materiais, todos os arquivos estão lá. Allá. Laís, ¿tú logras incluir el enlace? Já está. Ya está. Ay, qué linda. Com esta reunião de coordenação, Laís. De las buenas prácticas, ¿está bien, Laís? Porque ahí, Marta, ¿no? Marta, en esta página que Laís Silva va a incluir en el chat, es la página donde va a estar publicada, porque no sé si tú estás inscrita en la sesión o si está en el grupo de editores de Lilacs. En este conjunto, ¿no? de correos, nosotros enviamos toda la documentación, pero como no sé si estás, entonces, para garantizar, tú puedes acceder a esta grabación y la presentación en la página que Laís ha incluido en el chat. Sandra Suescun Carrero. El Elocation lo puede adoptar cualquier revista. Sí, desde que adoptem o flujo contínuo, ¿no? A publicação contínua, sí pueden utilizar. No veo aquí, hay muchas felicitaciones aquí, Angélica. Gracias. Estoy saltando, pero yo voy a ver si hay otras preguntas aquí, ¿está bien? Sí. Hay una pregunta aquí. Nidia Solaya Hernández Castellar. Para que una revista sea totalmente electrónica, ¿es necesario hacer todo el proceso editorial por medio del OJS? Es que no me quedó claro. Gracias. No necesita ser OJS, pero necesita tener un mecanismo de gerenciamiento electrónico. Existen otros como Scholar One, por ejemplo, ¿no? Es importante que todo el flujo, desde la sumisión del artículo hasta la publicación, sea electrónica. Hasta para tener auditoría, tener todo el histórico de los cambios, para tener esto, ¿cómo se dice? Tener esto guardado, ¿no? Tener eso registrado. Es algo hasta para su propia segurança, ¿no? René González. ¿Existirá una institución que evalúe si una revista es realmente electrónica? Sí, DOAJ, né? La base de dados no es electrónica, es acceso abierto. Sí, no es. No, no sé. Pero con estos tips que demos, ¿no? Porque, por ejemplo, su PDF, las páginas impares son del lado izquierdo, las páginas pares del lado derecho, en el pie de la hoja. Esto es una revista impresa, ¿no? Cuando cuando viramos la página. Existe todo esto, que muchas veces el artículo, ¿cuál es la grande cuestión? El PDF no puede ser la copia como se fôssemos fazer a impressão e distribuir este artículo. Isto não é a revista eletrônica. Estar em PDF não quer dizer que é uma revista eletrônica. Ser uma revista eletrônica é todo o processo e utilizar todas as ferramentas, as possibilidades da internet, os hiperlinks, os vídeos, utilizar tudo que podemos utilizar da internet, tudo que nos dispõe, que utilizamos em blogs, em outros sites, podemos utilizar também em nossas revistas. Aquí. Gloria Guerreño.
Ah, no, perdón. Carlos Oscar Lépez. Ha sido muy útil indicar que el DOI es para cada uno, para cada documento y no uno solo para la revista. Es un Sí, comentario. sei que algumas revistas fazem isso porque por conta do custo, não? No tiene muchas condiciones financieras de hacer esto, pero es recomendable que cada artículo tenga su propio DOI. Vamos a llegar al punto de que las imágenes, tablas, todos tengan, ¿no? Los datos Sí, de la investigación, todo esto. eh, Nosotros vamos a llegar en este punto, ¿no? De que todo esto esté con un número persistente como DOI, ¿verdad? Un sí, número identificador. Pero como el costo es alto, por lo menos que los artículos, desafortunadamente. ¿no? Sí, sí. Sí, Vale, un consejo, né? Un consejo de amiga para los miembros da equipe editorial: aprendam XML e normalização de dados, que este é o futuro bem super próximo e os custos destes serviços são altos. Então, intentem aprender estas ferramentas e estas coisas, não, para que puedan hacer suas próprias revistas sem depender de outros. Gloria Guerreño. Nuestra revista tiene un DOI para cada artículo. Mencionaron que cada gráfico, tabla o figura debe tener DOI. ¿Este DOI debe ser igual al artículo o debe ser diferente? Cada tem uma configuração diferente. DOI, diferente de allocation. Allocation é um número que você cria. DOI não, tem toda uma organização de la informação. Então, é como um documento. O DOI vai ter seu identificador, então aquele número vai ser o DOI. A figura vai ter seu DOI. Aquele DOI, se clicamos, veremos solamente a figura. O artículo tem su DOI. Se clicamos hacemos clique naquele DOI, é solo do artículo. Então, é como o documento, é o identificador único, no, de cada um. Jorge Enrique Pérez Cárdenas. En Elocation se obvia el volumen y el fascículo, entonces. Se quiser, não? Como queira. Pero se você prefere hacer um número que tenha um significado para ustedes, do equipo editorial, para seguir sempre, ok, pero tienen que mantener estos números e atentar para que ellos nunca van a se repetir, né? Não há regras, cada um utiliza como quieres, pero a maioria creio que utiliza o número, o ID de submissão no JS. Mariluz Giorgetti. Elocation es uno por artículo. Sí, uno por artículo. Em nosso sumário, se utiliza o JS, em nosso sumário tem a paginação, não? Que colocamos. E no lugar da paginação, vamos a colocar o elocation, que é a identificação de cada artículo. Mariane Santiago. Gostaria de saber se é necessário o elocation nas publicações contínuas ou podemos seguir com os números de páginas. Me gostaria saber se é necessário que o elocation se es necesario el elocation en las publicaciones continuas o podemos seguir con los números de páginas, o sea, siempre que es una publicación continua es obligatorio tener elocation. Não posso dizer que é obrigatório, que é mandatório, mas é recomendável. Publicação contínua tem elocation. Não é isto que caracteriza, porque não necessita fazer a impressão, né? Publicação contínua também caracteriza as revistas totalmente eletrônicas. Se não necessita ser a impressão, não é necessário que o artículo 2 seja a continuação da paginação do artículo 1, por exemplo, não? Tem que pensar em no todo. Manfred Acero Gómez. Depende del estilo, pero yo diría que se pone la paginación del PDF
pero en el listado no se pone el rango de páginas, sino el location. Es un comentario de pregunta anterior, ¿no? Déjame ver aquí. Evelinda Trindade, es de ABNT, sí. Creo que es un comentario de anteriores. Liana Peñabad Camacho también comentó, APA tiene un formato de citación para cuando no hay números de página. Manfred Acero Gómez, es decir, cuando hay una cita textual en el cuerpo del texto, se pone la paginación del PDF, pero en el listado, la entrada bibliográfica se pone es el location, en reemplazo del rango de páginas. Creo que quedó claro, ¿no? Sí. Muchas personas contestaron aquí. ¡Qué lindas! Una vez más, Liana Peñabad Camacho. En APA, si el texto es extenso, en vez de página, subtítulo y número de párrafo. Si el texto es corto, número de párrafo a partir del texto principal. Interesante. Sí. Difícil. Difícil, ¿no? No, yo no sé cómo haría. María Estrada, de Venezuela. Las normas de citación y referencia dependen de la norma que usar. Sí, siempre Sí. de acuerdo con la norma. Si indica Vancouver, entonces de acuerdo con Vancouver. Si indica APA, entonces como APA. Piotr Tresniak. Excelente presentación, Angélica. Aprendí muchas cosas para adoptar en Emory. Ah, profesor, cariño. Yo que aprendí un montón con usted. Gene Fuentes. Nosotros en la Revista Colombiana de Enfermería sugerimos citar los artículos con elocation. Les comparto un ejemplo. ¿Cómo citar este artículo? Gómez Sánchez, Pío Iván, Ortiz, los autores, ¿no? Ingrid, hay el título, currículos de salud sexual y reproductiva en programas de educación, y ahí viene el título de la revista, Revista Colombiana de Enfermería 2020, volumen 19, número 1, y sigue con el número de location, que es E018. Sí, perfecto. Esto para cita, está bien, es la sugerencia de Gene Fuentes. Rodrigo Villalobos, por favor indicar en el location el significado de cada número. No hay significado. Puse un ejemplo de una revista, pero aquí es solo un ejemplo, no hay una regla, no tiene ningún significado. Basta colocar la letra E con una expresión numérica. María Estrada, por eso se debe estar al día con las actualizaciones de APA, Banco, es continuación del comentario de ella. Sí, sin duda. Aquí el enlace que Angélica y Laís incluyeron. Ya hemos contestado. Gloria Arbeláez. El estilo aún es dinámico. Nosotros usamos Vancouver y pedimos al autor que aumente DOI o PMID o ISSN o ISBN. Nos da mayor credibilidad. Yo estoy entendiendo que el location de Gloria comprende el ID, pero también Creo que cuando hacen el listado de referencias, ¿no? Al final, utilizan Vancouver, pero piden para completar las referencias si tiene DOI, para, ¿no? Alguna identificación de las referencias para mejorar la búsqueda o la caracterización del artículo. ¿Es esto? Creo que es esto. está bien. Yo creo que no comprendí bien el comentario de ella. María Elina Serra, muchas gracias por la presentación. Muchos de los puntos que hoy se han hablado
y también en otras sesiones parecen requerir de un profesional de bibliotecología. En nuestra revista no contamos con este profesional. ¿Hay algún tipo de ayuda desde Lilacs para estas situaciones? Infelizmente, nosotros em Lilacs somos em 4 pessoas para 900 revistas. E mais muitas outras, não é só Lilacs, temos muitas outras bases e fontes de informação. Pero cada revista indexada em Lilacs tiene un centro cooperante que es responsable, que nos ayuda. Tiene un bibliotecólogo responsable por hacer la revisión de los metadatos y hacer la indexación temática de estos artículos. Pero esto solo ocurre después que o artículo já foi publicado em sua revista, não antes, não em o fluxo editorial, não durante o processo, só quando está em Lilacs. Pero já é uma ajuda. Outra coisa, creo que ayuda mucho es cuando sometemos nuestras revistas a la evaluación de bases de datos, porque después recibimos el feedback de estas bases y tenemos más informaciones de cómo mejorar. ¿No? Y siempre observar revistas que son referencia en su área, vean las mayores, cómo ellas se comportan, qué hacen. É sempre um ponto válido. Muchas veces el objetivo de estas sesiones virtuales realmente es indicar buenas prácticas, ¿no? Y de esta manera que ustedes puedan implementar en sus revistas. Pero nosotros damos las indicaciones porque realmente hacer este atendimiento personal no es algo que sea, como diría, tan sencillo para nosotros, pero es claro que si viene alguna pregunta para nosotros, nosotros vamos a intentar dar estas direcciones para ustedes, ¿está bien? Pero no es algo tan personalizado como no sé si es el caso de tu pregunta, ¿no? Pero el objetivo es esto, si puedes entonces ver las sesiones virtuales, las presentaciones, nosotros estamos trabajando en notas técnicas, pero como hay otras actividades también, es por esto que no hemos publicado aún las notas técnicas también, sí. Pero la idea es siempre tener estas sesiones para intercambiar, porque nosotros cuando invitamos a estos expertos, ellos también son puntos de contacto, porque identificamos a estas personas que son los expertos, ellos también indican las buenas prácticas, y también indican literatura para esto, ¿no? Dónde buscar más información. Pero siempre que tengan dudas, lo que yo recomiendo es que envíen para el grupo de editores Lilacs, porque en este grupo de editores Lilacs, además de nosotros que estamos de BIREM, también hay otros editores que también tienen experiencias y vivencias como las tuyas, ¿no? Y hay los que van a poder ayudar a ustedes también. Creo que nosotros tenemos que sacar un poco de provecho de este grupo que nosotros tenemos, ¿no? Hay muchos expertos en este grupo de editores Lilacs que ustedes podrían enviar preguntas, nosotros vamos a intentar contestar también, pero hay otros expertos que pueden contestar también a las dudas que ustedes tienen. Sueli, tú has hablado de las notas técnicas. Quería reforzar que Juliana Reis nos ayuda de maneira voluntária, não, para estas sessões. Então, Ju, muito obrigada por toda a ajuda, os cambios de ideias, é muito útil. E ella é uma pessoa que ama Lilacs tanto como Sueli, yo, Laís e Amilson. Bien, Sergio Iván Ochoa Sanabria. Con el fin de publicar PDFs diferentes a la versión impresa, ¿podrías indicarnos qué otras características deben tener las versiones electrónicas de los artículos? Por ejemplo, hipervínculos. Sí, creo que son hipervínculos, figuras com alta qualidade, algumas que podem ser
interactivas, gráficos que são interactivos, não? Que seja como se fuera um dashboard, não? Que se habla, que podemos cambiar, fazer cambios em no gráfico e ele vai cambiando, né? Todas essas ferramentas mais interactivas, hipervínculos de las citas que remetem a las referências, hipervínculos del título de la tabla 4 y va hasta la tabla 4, todo que va a facilitar la lectura y la experiencia del lector. Liana Peñabad Camacho está indicando en APA 7 cuál es la sesión que habla sobre citas directas a material sin paginación en número. También está aquí en el chat. Yo voy a copiar y pegar para que todos puedan ver, porque creo que está solo para los panelistas. Sí. Indicación de Liana sobre estándar en citas. Muchas gracias, Liana. APA es más utilizada en psicología, ¿no? En psicología. Luz Ávila. Para que una publicación decida ser continua, ¿cuál es el proceso a seguir? Primeiro, cambiar ao DOI. Cambiar su periodicidad en el DOI. Creo que es necesario también hacer un estudio de los últimos años, porque también no es porque la revista es continua que se publica, por ejemplo, voy a publicar 60 artículos por año y publico todos los 60 en diciembre. No, tengo que hacer de forma distribuida y equilibrada por lo ano, né, por todo o ano. Este é o primeiro ponto, adoptar hacer el estudio. Sí, sí. Perdóname interromperte. Primero es ISSN, ¿no, Angélica? Sí, hacer la actualización de la Es que periodicidad hablaste en el DOI. ISSN. Sí. No, perdón, no, ISSN. Era solo Gracias, gracias. Primero cambiar el ISSN, la ISSN. periodicidad en el ISSN para flujo Sí. continuo. Sí, después de decidir se va a continuar con fascículos o un volumen por año. Né? Esto que va a cambiar la periodicidad depende de esta decisión. Creo que después adoptar el location. ¿Cómo que va a utilizar el location? Que vai utilizar o número do ano, o número do artículo, ideia de submissão, utilizar todas estas coisas. Vai a ter divisão por secções. No, toda esta estrutura debe ser analisada, principalmente do sumário. Sí. Antes de empezar a hacer un plan bien detallado, Sí. ¿no? Sí. Es un cambio muy, muy rápido de hacer, hay que reflejar mucho. Marcela Stambulian. Te escribo de Argentina. El requerimiento de DOI es un costo importante para nuestra revista. ¿Se está pensando en que no tenga un costo? No sé decir, pero que hay instituciones que hacen no sé, ¿cómo que podemos decir esto son mediadores, en portugués decimos meio de campo, son mediadores, por ejemplo, en Brasil hay ABEC que logra disminuir el costo para las revistas brasileñas. Hay que procurar se há alguma universidade ou alguma instituição em seu país que haga isto também. ABEC es Asociación Brasileña de Editores Científicos. Solo para que quede claro. Manfred Acero Gomes.
si una revista renuncia a su versión impresa, pero su LinkedIn DOI corresponde o coincide con su DOI impreso, ¿qué recomiendan hacer? ¿Se debe dejar de usar el LinkedIn ISSN y usar solo el ISSN electrónico? Una vez que ya no tienen la versión impresa, tienen que cerrar el ISSN impreso. No es aquilo que he comentado. A ISSN representa su revista. Su revista, si no es impreso, a ISSN no puede ser impreso. ¿No? Estoy pensando aquí leyendo. Perdóname. Renata Pegoraro. Revistas que no son de tipo de publicación continua no pueden adoptar el location. Pueden, hay revistas que no son publicación continua, pero adoptan flujo continuo. Por ejemplo, a Head of Print, que no es a Head of Print porque muchas veces ya no son impresas, ¿no? Porque a Head of Print es antes de la impresión. Pero pueden sí utilizar. Si es solo la versión electrónica, no veo por qué necesita. No, porque la paginación continua es muy específico de la versión impresa, ¿no? Si ya no tiene, no hay necesidad de continuar utilizando. Angélica, me gustaría volver a la pregunta de Manfred, porque él habla de LinkedIn y SSN. Es aquel link, el Y SSNL, ISSN, que, que linka sí, a todos. que incluye, que linka a todos. Entonces, si se cierra, hay que confirmar con ISSN, ¿no es verdad, Creo que Angélica? SSN cambia para lo que está activo. Sí, sí. Entonces, Manfred, hay que cerrar el ISSN print. Yo creo, porque ahí es algo de ISSN, yo creo que ellos van a cambiar el LinkedIn ISSN para el que quedó como el en línea, ¿no? Electrónico, ¿está bien? Pero hay que confirmar esto con ellos, ¿está bien? Yo no tengo... No sé si hay reglas para ese linking. Es mejor confirmar Sí. con el propio ISSN o con la institución que representa ISSN en tu país. Carmen Muñoz. Si el autor trabaja en diversas instituciones, ¿cuál es el grado de afiliación que tengo que colocar en la revista? Si el artículo fue realizado en el Hospital Miguel Pérez Carreño, pero es profesor de la UCV y otra institución. Difícil. En Lilacs, quando o artículo é publicado, utilizamos a que aparece em primeiro lugar no artículo. Por mais que tenha outras, utilizamos a que está em primeiro lugar. Agora, na revista, tem que utilizar a maneira que o autor coloca, porque ele que sabe qual é a mais importante, a que vai a contar para aquele, né, aquela investigação. Creo que esto no, los editores no pueden cambiar la orden que el autor establece para sus afiliaciones. Solo me gustaría comentar Sí, algo, que yo creo que en la instrucción al autor, las directrices a los autores, es que se establece esto, ¿no? Se bien. recomienda cuál va a ser la primera afiliación. No sé si hay alguna recomendación estándar ahí de algún estándar internacional, pero yo pienso que la primera afiliación debería ser dentro del contexto que generó el trabajo que fue publicado, yo pienso, pero hay que buscar un estándar ahí para validar esto, no tengo certeza. Ercilia Mendonça, ¿la numeración continua termina al final del año? Numeración. De la paginación. ¿Quién utiliza este tipo de paginación? Algunos hacen por fascículo, otros por volumen. Por todo el año, una paginación
única, né? Contínua. Cada revista adopta de uma forma. Ávila, ¿el location lo define cada revista o cómo se estructura ese número? Sí, lo define cada revista. Victoria Yance Yupari. En la revista Liberabit también estamos usando el location, utilizando el número de registro de envío en el OJS. Entonces creo que queda E con un número Sí, continuo, ¿no? sí, Con el ID del OJS. Es una definición, ¿no? Una vez que en el plan incluyen o el volumen, número, año, o van a incluir el ID, es la definición, la decisión que la propia revista toma, ¿no? sí, sigam por todo o volumen. Por exemplo, se preferem cambiar, cambiem solamente em ao novo volumen, não ao medio de él, ¿no? María Elina Serra, nosotros aún no estamos indizados en Lilacs. ¿Podemos contactar a alguien del núcleo cooperante en nuestro país? Ay, ¿de dónde tú eres, María Elina? Tú estás dentro del grupo. Yo creo que si preguntas dentro del grupo también es una buena solución, ¿no? No hay problema que no esté con la revista indizada. Manfred, ¿quieres comentar? Manfred Acero Gómez. Si una revista, ya está, ya hemos contestado la pregunta. María Elena, continuación. Porque justamente las características que nos faltan son las que dependen del trabajo de un bibliotecólogo. Ya es de Argentina. Ay, Flávio, María Graciela está en línea. no sé, pero Flavio Hasrun estaba, ¿no? Flavio Hasrun, yo sé que tiene bastante experiencia con revistas también. Flavio Sí, Flávio Hasrun, Razon está en línea. sí, Flavio es de la UPS. Voy a pasar los datos de contacto. Ana Ligia Chinchila Mejía. Gracias, excelente presentación. Pregunto si hay impresión y electrónica. La revista no es totalmente electrónica. Si está impresa o electrónica, si ella no es totalmente electrónica. Si hay versión impresa, no es totalmente electrónica. Es mixta, ¿no? Tiene los dos. Entonces es posible que tenga ISSN impreso y ISSN en línea. Son dos formatos diferentes. Es esto que decimos. Mismo que continúe con la versión impresa, la versión electrónica tiene que ser diferente. Para cada soporte es un formato diferente. El PDF electrónico no puede ser el mismo del artículo impreso. Leslie Picoloto Ferreira. ¿Cómo podemos saber quién es el centro cooperante de nuestra revista? He cambiado un poco la pregunta, pero creo que es esta. En la página de Lilacs, en el sitio, hay un listado. Actualmente creo que son 895 revistas. Cuando haz clic en este listado, hacer una búsqueda por su revista, va a tener dos códigos. Un código de editor, que es el código de su revista en Lilacs, y otro, el código del centro cooperante, que es el código de la institución que dispone de bibliotecólogos para hacer la indización y la revisión de sus metadatos en Lilacs. Voy a colocar aquí en el chat. Acho que seu microfone está desligado. Perdão. Mariane Santiago. Aún sobre el location.
Por lo que comprendí, aún no hay normas, no hay estándares para las citas, para la cita dentro del texto, de cómo incluir el allocation. Debido a esto, pienso que en la página del texto en que la cita se pienso en la página del texto en que la cita se encuentra. Entonces, indicar la paginación, ¿verdad? Nosotros estamos incluyendo el número de páginas que cada texto tiene. Muchas gracias por aclarar y por la atención. Es un comentario. Entonces, ella solo confirmó, ¿no? Que Sí. ella incluye la paginación. Sí, yo pienso que es mejor colocar la cantidad de páginas, ¿no? En el PDF. Comentario de profesor Piotri. Location es una buena solución para revistas que publican el mismo artículo en más de un idioma. Caso en que la paginación convencional es más complicada, porque en idiomas diferentes el tamaño del texto puede cambiar. ¿Usaría paginación diferente para cada idioma? El location resuelve. Es aquí lo que... Lourdes Monserrat Mora, sobre actualización del ISSN. ¿Sabrían si para la actualización del ISSN el pago del perfil del editor es por única vez o es anual? No sé. No sé decir cómo que es. Bien, no sé. Hay que contactar a ellos, Lourdes. Perdón. No sabemos, no sabemos. Nosotros suscribimos a la base para consulta, pero pagamos esta suscripción una vez al año, pero esto creo que es distinto, no sé decir. María Antonia Chagüendo. Buenos días, ¿es posible tener una revista tanto impresa como electrónica? Sí, es posible, sí. Como decimos, la revista impresa tiene un ISSN y la electrónica tiene otro, ¿no? Hay que tener los dos diferentes y cada uno con sus características. Hay aquí un comentario de Manfred Acero. Hoy en día no es tan recomendable más, hasta por conta del coste, ¿no? De la impresión, de la distribución por correo. Entonces, recomendo ver la necesidad, la verdadera necesidad de continuar con con la impresión de la revista. Muchas veces el coste que hay en la revista impresa puede utilizar en DOI, por ejemplo, ¿no? Versión electrónica. Depende mucho del público meta, ¿no? Sí, sí. Conocer el público meta ahí es importante. Cómo ellos acceden a los contenidos, es importante saber. Nidia Solaya Hernández Castellar. Tenemos ISSN electrónico e impreso, pero actualmente no se imprimen ejemplares. En este caso, ¿se puede seguir utilizando el ISSN impreso? La recomendación es que si no va más a tener versión impresa, es que se cierre este ISSN. Hay un comentario de Manfred Acero Gómez, pero no comprendí. El editor es la institución. Hay que revisar aquí los comentarios anteriores de Manfred. No me Es acuerdo. do ISSN, ¿no? Linking. El editor, el comentario es, el editor es la institución. Lamentablemente no me acuerdo bien, Manfred, para contextualizar aquí tu pregunta. Si quieres escribir. Hemos contestado a todas las preguntas. Tiene una, Jennifer Vizcaíno escribió aquí para mí. Si tenemos la revista en OJS a través de un servidor que nos facilita la activación de DOI para todos los artículos,
pero queremos empezar a activarlos nosotros mismos con Crossref y no a través de facilitadores. ¿Es posible hacerlo? Posible es, pero tiene que ver la política del repositorio donde está tu revista. Por ejemplo, en Brasil, Universidad de São Paulo, ellos fornecen el DOI para todas las revistas de la universidad. Entonces, la revista individualmente no puede tener. Puede tener, pero ella no va a ser parte del portal de revistas de la universidad. Tiene que ver la política de este servidor donde está su revista. Elaine Ribeiro, ¿cómo debo proceder para cerrar el ISSN de la revista impresa que no estamos usando? Eu também não sei como fazer. Sei que quando nós hacemos uma búsqueda em OSSN, há campos que podemos dizer se houveram cambios em aqueles dados. Agora, não sei se tu instituição tem um login específico para isto, tem que verificar. Hay que contactar a ISSN Sí. directamente. Ellos van a indicar el procedimiento correcto. Sí, perdão, algumas coisas não sabemos responder porque não lidamos com estas atividades em, como que se diz? Em nível de revista, não? Utilizamos isto em nível maior, de base de dados, então é bem diferente. Manfred Acero Gómez, en Colombia es únicamente enviar un correo a la Biblioteca Nacional, que es la que maneja el ISSN, y declarar que ya no va a usar el impreso. Entonces, Manfred está contestando a Elaine. Elaine es de Brasil. A Biblioteca Es Nacional, IBICT. o IBICT. Es IBICT. En Brasil es IBICT. Elaine. Es IBICT. Biblioteca Nacional ISBN. Escriba para IBICT porque ellos son los responsables por esto. Sí, es esto. Bien, creo que es esto, Manfred Acero Gómez. Lo mismo para cambiar la periodicidad de la revista. Sí. Entonces, si quieres cerrar, es fundamental mantener los datos de ISSN actualizados. Si la revista no existe más como versión impresa, hay que cerrar esta versión. Si ha cambiado la periodicidad para flujo continuo, hay que cambiar esto. Todo esto debe estar muy claro. ¿Por qué? Nosotros como base de datos, como yo dije anteriormente, utilizamos ISSN para estas consultas. Entonces, la información que nosotros tenemos de las revistas son las que nosotros accedemos a partir del portal de ISSN. Entonces, si ustedes indican para nosotros que una revista es anual, ya no siguen LILACs. Si ustedes cambian la periodicidad para trimestral, semestral o cuadrimestral, deben informar eso. Toda la información referente a la revista debe ser actualizada en el ISSN. Para LILACs es fundamental esta actualización. Es de esta forma que nosotros mantenemos los datos dentro de LILACs. No puedo decir de otras bases de datos, pero de LILACs, ISSN es el estándar de datos que nosotros utilizamos. Llegó una pregunta aquí pero es la misma. Manfred, yo voy a leer nuevamente, tal vez no tengamos contestado exactamente, pero mi pregunta es sobre el link en ISSN, es porque se supone que es un ISSN que une todos los ISSNs y versiones de las revistas. Y ese número usualmente coincide con el número del ISSN impreso. ¿Verdad? Pero voy a hacer la consulta sobre qué pasa si uno ya no va a imprimir más, es decir, si ya no usa el link ISSN, sino el ISSN electrónico.
yo comprendí ahora, pero no sé te responder con certeza. Pero que el SSN linking va a ser el mismo que el SSN electrónico. Sí. No hay cómo. Hay que cerrar el ISSN de la revista impresa y probablemente el LinkedIn ISSN debe cambiar para el ISSN de la revista en línea. ¿Está bien, Manfred? Pero esto es algo que nosotros creemos que es así. Hay que hablar directamente con ISSN para esto. Lourdes Monserrat Mora. Mi revista es mixta. Está bien que nuestro ISSN impreso y electrónico aparezca en la primera página del artículo. Nosotros mencionamos ambos ISSN impreso y en línea. Y en línea. ¿Sería una mala práctica colocar ambos en ambos soportes? No sé decir si es mala práctica o no, pero veo que esto es lo normal. Es que la mayoría hace, ¿no? Cuando tiene las dos versiones. Manfred completando. Sí, sí, es lo más lógico. Ya no las molesto más. Imagina. No nos molesta. Manfred. Nosotros hemos comprendido la pregunta, pero es que también no sabemos exactamente. Esto es algo que el propio ISSN puede contestar a ustedes. Nos gusta personas participativas, es bueno. Sí, muchísimo, muchísimo. Es por eso que nos quedamos hasta este horario, porque a nosotros nos gusta mucho contestar a las preguntas cuando no sabemos, indicamos dónde buscar esta información. Y el bueno es que tenemos muchos expertos aquí también en línea que nos ayudan a contestar las preguntas de ustedes. Estas sesiones virtuales acaban siendo un foro también para dudas, para discusiones, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar este momento para esto. Bien, creo que ahora sí hemos contestado a todo. Perdóname, he saltado a todos los que felicitaron a Angélica. Después la Angélica puede leer el chat, porque nosotros quedamos con el chat como histórico para nosotros. Y muchos de ustedes felicitaron a Angélica, entonces me gustaría representar a ellos, Angélica, Muchas felicitándote gracias. por tu presentación que fue realmente excelente y es algo para también seguir nosotros aquí dentro de Lilacs para implementar cosas nuevas que estamos trabajando y Sí. me quedo muy contenta de saber que puedo contar contigo también con esto. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias a todos nuestros queridos colegas que están en línea con nosotros. Muchas gracias, Lai Silva. Muchas gracias a Milson Santos, porque muchas veces a Milson no aparece, pero también él está involucrado con las actividades que Todo el hacemos. cadastro de las revistas es a Milson que hace. Y a Milson responde por las revistas científicas, registro de las revistas científicas dentro del portal regional de revistas científicas de Bireme, ¿no? Bien, entonces muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión con el tema de peer review y vamos a tener a Lilian Caló. La fecha, déjame ver aquí. 24, no. Es el tercero. Sí, tercero. 17. No, 17. Aquí, ya veo. Es 15. 15 de julio. 15 de julio tenemos entonces nuestra próxima sesión de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas Lilacs. El tema Peer Review con la doctora Lilian Caló de Bireme. Con toda certeza, este es un tema muy importante. Siempre ustedes hacen preguntas sobre este tema. Es una oportunidad que ustedes tienen para sacar sus dudas sobre este tema. ¿Está bien? Mañana, para los que son bibliotecólogos, mañana no, viernes. El viernes, para los que son bibliotecólogos de la red de centros cooperantes,
vamos a tener una sesión en portugués sobre descripción bibliográfica de monográficos y documentos no convencionales, literatura gris. ¿Está bien? Muy bien, entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, Angélica, Laís, a Milson y a todos de Vireme que nos acompañan. Muchas gracias. Chao, chao.